Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Yo decido ser feliz, porque ser feliz es una decisión. Bienvenidos, bienvenidas también a todas y a todos los que hoy en esta tarde se dan la oportunidad de estar un momento con nosotros y disfrutar de este programa de Yo decido ser feliz. Mi nombre es Imelda Hernández y estamos transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, desde nuestra plataforma de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online, porque ser feliz es una decisión. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de un tema o de una emoción natural que en todo momento está presente en diferentes circunstancias de la vida de las personas. Y todos los seres humanos la han enfrentado, afrontado y de cierta manera la conocemos, la conocen perfecto. Y es el miedo. El miedo, y nuestro tema de hoy precisamente es, tener miedo es válido, pero paralizarte no lo es. Bueno, pues bienvenidos nuevamente y te invito con mucho cariño a que te dispongas a recibir a través de este tema qué es lo que tienes que aprender hoy, qué es lo que te gustaría quitar hoy y qué creencias limitantes o qué paradigmas nos hemos creado con esto del miedo, con esta emoción. Y bueno, pues entonces también te invito a que nos apoyes y nos sigas ayudando a crecer y a que muchas más personas nos conozcan a través de tus estrellas que nos ayudan a estar en esos lugares y en esos sitios en donde el querer ser mejor, el conocer más, el tener un conocimiento nuevo, el aprender algo diferente, les permita a través de este tipo de programas poder accesar y poder obtener conocimientos distintos, nuevos y que les permitan ser mejor cada día, crecer como nuestra plataforma, Creciendo Contigo Mujer, porque ser feliz es un privilegio. Y bueno, bienvenidos a todas y a todos los varones que amablemente nos acompañan a través de estas emisiones. Y, como te repito, vamos a hablar sobre esa emoción del miedo, cómo el miedo logra paralizarnos muchas veces y nos llega a impedir y logra y provoca en nuestra vida que no hagamos todo aquello a lo que estamos llamadas a hacer. Entonces hoy te invito a que abramos ese corazón, esos oídos y esa mente para escuchar qué tengo que yo que modificar para que el miedo u otro tipo de pánico o terror o amenaza que a veces siento en mi vida, descubrir si es real o es imaginario o totalmente es algo que me impide lograr aquello que he soñado siempre o aquel propósito que ya tengo destinado para hacer. Bienvenidos nuevamente y empezamos dándole la bienvenida a todas aquellas personas que nos acompañan y que nos sintonizan para que también les recordemos que estamos en el canal de YouTube a través de igual de Creciendo Contigo Mujer o también en mi canal. Te invito entonces a abrir tu corazón, a abrir tus oídos para que a través de este mensaje que hoy tenemos para ti podamos ser cada vez mejores personas, mejores seres humanos y cada vez aprendamos algo nuevo, pero no para quedarnos con él, sino para ser mejores para nosotras mismas y también para todas las personas que están a nuestro alrededor. Te invito a que nos escuches con un corazón dispuesto y con tus oídos bien abiertos y también que nos compartas tus opiniones, qué piensas, lo consideras que el miedo sí nos paraliza o cómo tú has visto el miedo o te ha servido para algo. Bueno, pues veremos así que el miedo es una emoción natural que se caracteriza, o sea, más que nada por experimentar una sensación desagradable. Es como una sensación que sí llega a paralizarnos porque nos logra hacer como que todo se nos nubla, ¿no? Y en momentos podemos estarnos como, el miedo sí paraliza, o sea, sí logra paralizar. Y entonces eso es lo que vamos a aprender hoy.
cómo poder entender y comprender que es una emoción, que tenemos que igual asimilarla, reconocerla y de esa manera poder nosotros comprender cómo reaccionamos ante esa emoción. Como te lo repito, en todos nuestros programas nos damos cuenta que como seres únicos, irrepetibles, insustituibles, nuestras respuestas son totalmente diferentes a las demás. No podemos responder de la misma manera, aun siendo la misma situación, que como otra persona que estuviera viviendo lo mismo que nosotras o nosotros. Por lo tanto, siempre tenemos que darnos cuenta que como seres únicos, irrepetibles, insustituibles, no podemos responder jamás, así sea la misma situación que estemos viviendo, de la misma manera que otra persona. Y por lo tanto, no podemos exigirle al otro que responda de una u otra manera porque no conocemos de él cómo es su manera de responder. Cada persona es totalmente diferente y por lo tanto merece todo el respeto para comprender y entender su respuesta hacia tal o cual estímulo que suceda. Como te repito, el miedo es una emoción natural, o sea, todos los seres humanos la tenemos. Es el miedo que tenemos y que nos propicia el momento de nacer. Nacemos ya con todas este tipo de emociones y vamos aprendiendo a responder a ellas de acuerdo a nuestro entorno y a nuestra dinámica familiar, de acuerdo a cómo responden los seres que están cerca de nosotros, de acuerdo a cómo vemos que ellos responden, es como vamos adquiriendo nosotros ese aprendizaje. Claro está, y a través de los días y a través de los años y a través de nuestros conocimientos que vamos adquiriendo en la vida, nosotros podemos empezar a discernir qué sí quiero y qué no quiero para mí. Por lo tanto, esas respuestas que yo pude tener de niño no sean las mismas después de haber adquirido diferentes conocimientos. Y eso es muy bueno, eso es muy válido. Por lo tanto, cada emoción debe de ser como esa alarma que nos ayuda y nos permite a descubrir y a tomar acción para, si existe una amenaza o un peligro, saber responder de manera oportuna, asertiva, congruente, rápida, eficaz. Necesitamos estar nosotros preparados y equipados con las herramientas necesarias y habilidades que vamos adquiriendo a través de las experiencias, de cada experiencia en la vida, para descubrir cómo yo respondo a cada emoción, a cada situación, por muy difícil o adversa que sea. Esto me da la oportunidad de descubrirme como un ser cada vez más valioso, un ser que puedo yo ser, el ser que yo quiero ser. Es mucho hablar de mucho ser, pero creo que es importante que nos demos cuenta y tomemos conciencia de que somos lo que queremos ser y que somos capaces de controlar todo aquello que sucede. No podemos evitar, o de cierta manera, no podemos quitar lo que sucede allá afuera en la realidad. Eso jamás. Pero sí somos conscientes de que lo que yo decido y cómo decido responder a todo eso que sucede, eso es lo que me hace grande y diferente a los demás. Esa actitud, esa manera de ver esas situaciones y enfrentar y afrontar todo lo que yo veo y vivo, eso es lo que me permite ser diferente y ser único e irrepetible, insustituible. Por lo tanto, no puedo culpar a los demás de mi manera de responder, de mi manera de actuar o de mi manera de ser, muchísimo menos, porque yo soy única. Entonces, quiero que nos lo grabemos muchísimo, porque a veces, de tanto escuchar esto de que soy única, irrepetible, insustituible, pues a veces, muchas veces no me lo creo. Y quiero que te lo creas hoy. Quiero que te des cuenta que todos los seres humanos tenemos las emociones, porque las emociones son, y son eso, emociones. Por lo tanto, no podemos jamás decir que son buenas o malas.
solo son emociones. Y esas emociones son las que tenemos que aprender a reconocerlas en nosotros para poder diferenciar mi reacción y mi respuesta hacia cada una de ellas, en los momentos que me corresponda vivir, en esos momentos que me toque vivir, en esa situación que me toque estar. Por lo tanto, hoy te quiero invitar a esto, a que reflexionemos y que realmente nos metamos en nuestro corazón que sí somos únicas, pero también que somos muy amadas. Y por ese amor, por esa correspondencia a ese amor, es que tenemos que ser muy felices y muy plenas, a pesar de todas las situaciones que puedan pasar. Tener esa paz y esa tranquilidad de saber que cada situación, por muy dura que parezca acá, es una situación que me está dando un aprendizaje y algo que va a pasar. No se queda ahí para siempre. Y bueno, entonces quiero que nos grabemos y que anotemos que el miedo es una emoción natural. Es como esa amenaza, te decía, que es como esa alarma que tenemos todos para ayudarnos a detectar que existe una amenaza o un peligro al que tenemos que afrontar. Y eso que nos permite tenerlo, porque es importantísimo que lo tengamos, porque imagínate si una persona no tuviera miedo, esa persona no podría descubrir o estar atenta en las señales que le está propiciando el miedo para que esa persona tome acción. Es decir, si por ejemplo vamos a atravesar la calle y vemos que viene un carro a toda velocidad, en ese momento sientes una emoción de angustia y de miedo, porque dices, ¿no? Y te paraliza porque lo que necesitas es parar para saber cómo responder, ya sea que te tengas que detener o ya sea que tengas que correr al otro lado para poder dejar que el auto pase. O sea, es como ese poquito de luz o ese que te dice, alto, cuidado, atenta, ¿no? Y eso es algo importantísimo que aprendamos a tener. Las mujeres nos han dicho que tenemos el instinto de descubrir o de sentir o percibir una amenaza o un peligro. No lo acallemos. No acallemos este sexto sentido que nos dicen que tenemos las mujeres, porque tenemos que nosotros afinarlo más bien. Nosotros tenemos que educarlo. Educar este sexto sentido cuando me dice, ay, esto no me, que no me gusta esto, como que esto no me no me da tanta confianza. Empecemos a tener confianza en lo que nosotros sentimos. Y para eso tenemos que educarnos, para eso tenemos que formarnos, para eso tenemos que detenernos y saber, a ver, cuando yo siento estas sensaciones es cuando estoy en peligro, cuando estoy con esta persona, cuando estoy haciendo esto, cuando voy a este lugar. Entonces tengo que escucharme, tengo que conocerme, tengo que entenderme y validarme, validar lo que siento, porque es importante y es valioso. Entonces, te repito, que la emoción es algo natural. Todas las personas, en algún momento de su vida, esa emoción del miedo fluye más. ¿Y en qué situaciones puede fluir más? Eso es algo que debemos descubrir. Puede ser que en unas personas les dé miedo, o sea, algunas personas tienen miedo por experiencias pasadas de quizás los animales, o sea, puedes tener miedo a algún animal, algunos le tienen miedo a una serpiente, y puedes tú empezar a recordar y decir, a ver, ¿cuándo nació en mí, cuándo nació en mí el miedo a las serpientes, ¿no? Entonces tú puedes empezar a retroceder un poco y analizar. Recuerdo que una plática de cuando la serpiente engañó a Eva y Eva fue y, en fin. Entonces tú puedes decir, quizás por eso no me da miedo la serpiente, porque me retoma que la serpiente era el demonio en ese momento, ¿no? Entonces tú ya tienes una razón de por qué traes ese miedo. Pero hay que diferenciar también, esto es importante, el miedo con las fobias. Un miedo es algo natural, es algo natural que todas las personas lo tenemos. Y si nosotros descubrimos y analizamos de dónde viene ese miedo, podemos detectar y podemos controlarlo.
y podemos de cierta manera educarlo y formarlo y saber que hay situaciones en las que te propicia, porque ya vimos que es ese poquito de alerta para que estemos alertas y pongamos atención y estemos más atentas a ciertas situaciones que debemos estar atentas. Por lo tanto, el miedo no tenemos que acallarlo, el miedo lo tenemos que ver por qué está surgiendo en este momento, por qué estoy sintiendo miedo, qué es lo que me está propiciando este miedo. Ese creo que es importante de darnos cuenta que hasta ahí eso es una emoción natural, es algo que tenemos todos y que nace de ese sentimiento de cuidarnos, para protegernos y cuidarnos. Puede también el miedo reprimir nuestra manera, o sea, esa iniciativa, o sea, a veces el miedo nos puede hacer menos creativas porque nos da miedo arriesgarnos. O sea, a veces decimos, ay, no, es que me da miedo, ¿qué puede pasar, no? ¿Qué sucede? Y entonces esa situación, esa manera de protegernos o de cuidarnos puede ser algo así como pues una creencia limitante porque de cierta manera nos inhibe nuestra iniciativa, nuestros deseos de ser mejores y de ser más creativas o arriesgarnos a nuevos conocimientos o nuevas oportunidades. Pero por eso es importante descubrir cuándo el miedo me está a mí deteniendo como ancla y me está imposibilitando ser mejor y me está impidiendo luchar por cosas mejores. Y ahí es donde yo debo de empezar a comprender qué tengo que mejorar, cómo lo tengo que tranquilizar o disminuir, ¿no? Entonces, por eso el tema de hoy era precisamente eso. O sea, el miedo es válido siempre y cuando sea esa alarma de cuidado, de cuidados, de protegernos, de poner atención, de estar alertas, ¿no? Eso es importantísimo. Eso sí hay que hacerlo y eso no hay que acallarlo. Pero cuando ya el miedo está impidiendo que yo sea la persona que yo misma me doy cuenta, ay, es que no quiero salir porque me da miedo y es una oportunidad que tengo, pero no lo quiero hacer. O sea, hay que ver hasta dónde, ¿sí? Y analizar qué sí me está deteniendo, qué me está imposibilitando lograr hacer algo que sí me va a permitir ser y conseguir algo que siempre he querido, ¿no? Entonces, pues ya veo la manera, veo las situaciones y empiezo a pedir ayuda. Empiezo a pedir ayuda profesional o empiezo a pedir ayuda a familiares y empiezo a pedir, oye, ¿tú qué piensas de esto, no? Eso es importante, saber que tenemos personas que nos ayudan y nos pueden ayudar, que son esas personas, como lo dice Marian Rojas, personas vitaminas a nuestra vida, que son personas que nos facilitan estar más abiertas al conocimiento y al aprendizaje, que son personas que nos alientan y nos dicen, es que no tengas miedo, tú puedes, ¿no? Entonces, esas son las personas que necesitamos en nuestra vida. Y esas son las personas que tenemos que nosotros ser también. Por eso es que el miedo no lo tenemos que quitar. Cuando el miedo está más allá de lo que necesitamos para ser mejores personas, mejores amigas, mejores mamás, mejores compañeras de trabajo. Entonces, eso es importante. Espero que hasta aquí nos quede claro lo importante que es el miedo como una emoción natural. ¿Sí? El miedo no es ni malo ni bueno, simplemente está ahí porque es una emoción natural de todas las personas que tenemos para prevenirnos de algo, de una amenaza, de un peligro. Pero cuando el miedo se hace una fobia, eso ya sí nos puede paralizar. Es algo así como que nos impide, ya es como algo así como un pavor hacer las cosas, intentar hacer algo y es realmente paralizante. Entonces eso ya no es un miedo natural, sino ya es una fobia que nos imposibilita lograr ser libres, lograr ser felices y plenos, porque es una fobia que sí viene totalmente en nuestro inconsciente y que se presenta de una manera sin mencionarlo, o sea, a veces ni lo puedes controlar porque es algo que ya está de manera que necesitas una ayuda profesional. Pero cuando los casos son así como un miedo, como te decía, pues lo podemos manejar con ciertas estrategias que el día de hoy te voy a mencionar
te voy a mencionar 5 estrategias que son muy valiosas y que nos van a permitir controlar esos miedos que nos paralizan y nos impiden a veces tomar las decisiones correctas para situaciones que se presentan de manera imprevista o de manera totalmente inoportuna, puede ser, porque no era una manera en que tú decías, híjole, es que esto yo no lo esperaba, inesperada, totalmente inesperada, de una manera pues difícil. Y entonces con estas 5 estrategias vamos a poder estar un poco más tranquilas, pero cuando ya es una fobia en donde la manifestación y expresión del miedo es totalmente, de una manera no la puedes controlar, entonces tenemos que ya pedir una ayuda profesional para que nos dé ya las herramientas indicadas y las sugerencias en las cuales sí se puede mejorar y muchísimo para que tu cerebro empiece a, con ayuda de esas estrategias y herramientas, tu cerebro empiece a analizar esta fobia y canalizarla de una manera en que te permita no paralizarte, sino actuar de una manera correcta, de una manera más tranquila y más serena. Entonces, sí es importante diferenciar lo que es un miedo de una fobia. Por eso te invito siempre a que pares en tu día a día, en tantas actividades que tengas, pero sí pares y te regales 10 minutos en donde puedas estar en ese lugar que te encante, en ese lugar tranquilo, caminar, hacer este ejercicio y pensar, poner así como ese día, hoy vamos a ver el miedo. Y entonces te digas, ¿cuándo yo he sentido miedo? ¿Cuándo me he sentido amenazado? ¿Cuándo me he sentido en peligro? ¿Cuándo he sentido este sentimiento que me paraliza? Como si fuera algo así que se me va la respiración y no puedo ni respirar y me angustia muchísimo. Diferenciar si es un miedo natural, si es una emoción natural que todos tenemos y si tú puedes controlarlo y tú has logrado no paralizarte, sino controlarlo y poder responder a la situación de acuerdo a lo que se te está pidiendo y solicitando, y puedes hacer las cosas y tus acciones de manera asertiva, en donde tu cerebro no se desestabiliza y se te va para un lado y se te va para el otro, sino que al contrario, tus pensamientos, tus ideas, tus acciones, y hay una congruencia de lo que estás haciendo con lo que estás viviendo y lo que estamos diciendo. Entonces puedes decir, bueno, lo he sabido manejar y a pesar del miedo he podido hacer lo que me causaba miedo y lo hago a pesar del miedo. Y te das cuenta que es algo que todos hemos sentido y que en algún momento te vas a sentir cada vez más fuerte, más fortalecido, porque a pesar del miedo y a pesar de que es un obstáculo muchas veces, tú has logrado pasar eso. Pero cuando ya es una fobia en donde te paraliza, donde hay horror, donde hay quizás una crisis de llanto, de desesperación, de angustia, de verdad, de terror, ahí sí necesitamos una ayuda profesional en donde tienes que acudir para que te den esas habilidades y herramientas que te van a permitir ser una persona más libre y más plena y más feliz. Y cuando es este miedo, pues vamos a empezar a trabajarlo de una manera, como te decía, con cinco estrategias que para mí es algo así como esenciales que los hagamos nosotros. Y es la regulación de este miedo, de esta emoción, en donde es un proceso de modular la intensidad o duración de la emoción, de cualquiera, pero en este caso en particular estamos hablando del miedo. Por lo tanto, vamos a empezar a modular esta intensidad o esta duración. ¿Tenemos miedo? Sí, pero ¿cuánto tiempo? ¿A qué nivel? O sea, del 1 al 10, ¿cuánto dices tú? Oye, tuve un miedo de 9, tuve un miedo de 10, o nada más tuve ese de aviso de decirme un número 3, así como un nivel bajo, en donde solo me advierte, como te decía, es como una alarma de aviso, en donde me advierte que debo de cuidar, que debo de proteger, que debo de analizar, ¿no? Para no aventarme así como arriesgarme y pues poder caer hasta, o sea, y tener un riesgo muchísimo más grande. O sea, el miedo es eso, esa precaución, ese tomar otra decisión,
ese pensar, ese reflexionar, ese quedarme un poquito tranquila para poder respirar profundo, que ese es el primer paso que te puedo dar y que te quiero regalar hoy, que son las 5 estrategias en donde lo más importante, cuando nosotros sintamos miedo en una situación, en ese momento de la emoción, porque nos está advirtiendo de una amenaza o de un peligro, el miedo es eso, nos avisa de que existe una amenaza o existe un peligro que puede ser en el instante o puede ser en algo que nosotros estamos pensando más adelante, más futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es detener un poquito y este miedo, esta amenaza, este peligro puede ser algo real o puede ser imaginario, ¿ok? Es algo que puedes tú estar imaginando y tienes por eso que detener un poco para saber, ¿es real este peligro, esta amenaza es real? ¿O es solo imaginario en donde mis pensamientos están imaginando que algo puede suceder, algo puede pasar o algo puede surgir? Entonces, por eso es importante, te repito, que detengamos un momento y diferenciemos. Primero, ¿el miedo es algo natural o es una fobia que me aterroriza y me paraliza y me da terror? Nada más de imaginarlo y de pensarlo y de analizarlo, ¿no? Entonces, eso es importante. Cuando ya tienes definido lo que es el miedo, te puede ayudar también muchísimo estas cinco estrategias que yo le llamo así, que es primerito, realizar una respiración profunda en donde tú puedas respirar, inhalar por la nariz, estar en un lugar tranquilo, si es posible, y si no en donde te encuentres, pero sí respirar por la nariz, inhalar y mantener ahí hasta 8, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y luego exhalar contando 8. Y esto te va a permitir estar un poquito más tranquila, más relajado. Y si es posible sentarte en el piso, en una alfombra o en una manta, en donde puedas tú doblar tus rodillas y sentir tu cuerpo. O sea, sentir tu corazón que está palpitando, sentir tus brazos, sentirte. Puedes cerrar tus ojos y imaginar y sentirte así. Quizás no pensar nada. Puede ser que decidas no hacerlo. Solo respirar. Y respirar en donde tú puedas sentir tu corazón, ese palpitar de tu corazón. Explorar tu cuerpo. O sea, sentirte. Puedes poner tus manos sobre tu pecho para sentir ese latir de tu corazón y sentir tu estómago para que puedas sentir esa respiración. Puedes estar así 5 o 10 minutos y lo más importante es eso. Tú misma, en cada sesión de tu respiración, solo explora tu cuerpo. Y en donde sientas la tensión, o sea, donde sientas que hay algo de tensión, tócalo, siéntelo, abrázalo. Y entonces, en eso vas a empezar a sentir ese como tranquilizas tu mente, tranquiliza tu corazón, tranquilizas tu cuerpo, porque muchas veces el miedo hace que de manera inconsciente empiezas a temblar, empiezas a sentir esa ansiedad que te produce y pues empiezas a temblar o empiezas a sentir una sensación, una palpitación más fuerte, empiezas a sentir como que te va a estallar la cabeza y el cerebro y todo, por tantas sensaciones que produce el miedo. Cuando haces esto, lo primero es la respiración profunda. 2, sentarte, si es posible, en el piso, en una alfombra, sobre una manta. Y 3, doblar tus rodillas y empezar a sentirte todo tu cuerpo, que es el número 4, sentir todo tu cuerpo, abrazarte. Y 5,
descubrir ese lugar en donde tienes mucha tensión, para que ahí en ese lugar donde hay tensión, tú te abraces, te sientas y sin dejar de respirar, o sea, esas respiraciones profundas, inhalar y soltar. Eso te va a permitir comprender qué es el miedo, de dónde surgió, cómo surgió, por qué surgió, para qué te está queriendo decir, qué te está advirtiendo, qué te está mostrando. Y a veces nosotros con el ajetreo y con tantas situaciones complicadas, no escuchamos o no permitimos ver, ¿no?, a nuestro mismo organismo. Y en ese momento, cuando tú ya estés así, con esa paz, con esa tranquilidad, en ese estado de 5 o 10 minutitos regalarte para ti, vas a explorar tu cuerpo, como te digo. Y en ese momento vas a empezar a comparar la tensión que sentías antes de empezar este ejercicio, esta rutina de 5 pasos. Y después vas a descubrirla después de que hayas terminado y decir, wow, ¿me sirvió? Tuve oportunidad de descubrirme más, de conocerme más. ¿Qué me falta para conocerme más? ¿Qué miedos son los que tengo yo que disminuir? O sea, no los vamos a desaparecer, pero sí los vamos a disminuir o modular esa intensidad para que cada vez que se presenten yo empiece a descubrir qué es lo que me está advirtiendo este miedo, qué es lo que me está previniendo. Y entonces yo, con esa paz, esa tranquilidad y esa respiración profunda que puedo hacer en un momento, porque ya voy a tener el hábito de hacerlo constantemente, vas a decir, a ver, tranquila, tranquilo, ¿qué me está avisando? ¿Qué me está permitiendo descubrir? Y entonces, ese momento va a ser vital para poder yo, de cierta manera, empezar a tomar las mejores decisiones si se está presentando una situación complicada, difícil, y darme cuenta que yo soy capaz de vivir cada situación y cada momento como yo decida vivirla. Pero tengo que estarme antes de eso trabajando, conociendo, formando y dándome la oportunidad de cada vez más hacer estos momentos de conocerme más, estas oportunidades que Dios me permite tener. Entonces sí, te recomiendo muchísimo que estos ejercicios los vivas en tu hogar, los vivas en tu casa o en lugares en donde tengas esa paz. Te regales 5 minutos, si no tienes más, regálate 3, pero empieza a descubrirte, empieza a vivirlos. Si no tienes la oportunidad de hacer los 5, no pasa nada. Cuando lo tengas, es algo así como empezar a regalarte estos momentos. Y si es posible, pues los vas a ir haciendo más frecuentes porque vas a empezar a ver los resultados. Vas a empezar a ver estos resultados que te van a propiciar estar cada vez más tranquila, más serena, más consciente de que todo es posible mientras tú decidas que sea posible. Y bueno, pues es algo así como descubrirnos que el miedo no lo podemos quitar, al contrario, tenemos que saberlo educar y cada vez más modular la intensidad con la que se presente. Pero cuando ya el miedo no es miedo, sino es una fobia, tenemos que acudir a un profesional que nos brinde esas herramientas y esas habilidades para nosotros empezar a ser las personas que queremos ser. Y lo más importante de todo esto es que no estamos solos, de que siempre contamos con amigas, amistades, familiares que están con nosotros, apoyándonos y ayudándonos a ser mejores todos los días. Y bueno, no sé si tengan preguntas en el chat y darles la bienvenida a todas las personas que nos están viendo, que nos ponen ese like, que nos ponen ese me gusta, porque eso nos permite a nosotros también hacer las cosas cada vez mejor, aprender mucho y prepararnos cada vez mejor para ustedes. Que esta oportunidad que tenemos para estar nos permita seguir aportando y crezcamos ambas, porque este programa es Creciendo Contigo Mujer, o sea, todas crecemos y todas nos ayudamos a ser mejores.
no sé, a ver, algún comentario que tengan por ahí sobre este tema que vimos hoy, sobre estas estrategias, y estoy a sus órdenes. Mándenmelas y vamos a estar viendo esto. Otra cosa también importante que bueno, creo que te lo he dicho en todos los programas y no me voy a cansar de repetirlo en todos los programas, porque es tan importante que nos demos cuenta que nuestros pensamientos positivos nos facilitan muchísimo nuestra actitud y nuestra manera de responder a todo lo que se presente en el día a día. Por eso es tan importante y tan valioso que cada pensamiento positivo nosotros lo hagamos que sea cada vez más seguido. Y aquellos pensamientos negativos que llegan a nuestra mente, a nuestro cerebro, nosotros empecemos a modular esa intensidad con la que llegan, a empezar a quitarlos poco a poco, empezar a quitarlos poco a poco, a cambiarlos por pensamientos positivos, o en el momento que llegan, empezar a respirar profundo y decir, a ver, estos pensamientos me están ayudando para qué. Y en ese momento en que un pensamiento lo descubres, que no es un pensamiento positivo, que no te ayuda para ser cada vez mejor, hay que empezar entonces así como te digo, a descubrir cuáles son y en qué momentos suceden o en qué situaciones se presentan para que inmediatamente se corten. Y al cortarlos, puedes cambiarlos con hacer una actividad que te gusta hacer, en ese momento cambiar de actividad. Si estás haciendo una actividad en donde el pensamiento negativo está llegando más frecuente, inmediatamente cambiarlo y moverte de actividad para que facilites y propicies a que tus pensamientos sean positivos. Positivos. Siempre pensar bien de los demás, siempre pensar bien de todos nos va a permitir estar más felices y más plenos siempre. Entonces eso es a lo que te invito en este programa. Me encantaría que me escribas, que me pongas qué temas, qué títulos, qué quieres aprender, qué te gustaría que compartamos. Y bueno, estamos aquí para eso, para ayudarnos a crecer. Y algo muy importante sobre el miedo, pues el miedo que no te detenga, que no te paralice, que sea esa emoción que te permita responder y actuar de manera asertiva, pronta y oportuna para accionarte y tomar acción, para prevenir y protegerte. Que el miedo sea eso, solo una alarma, ese foquito de alarma que nos conduzca a tomar acción, a movernos, a quitarnos de donde puede haber un peligro o una amenaza inminente y descubrir, identificar si el miedo que estoy teniendo en cierto momento, en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones, es un miedo real o es un miedo imaginario que yo lo he hecho en mí y que lo he fabricado en mi cerebro. Eso es súper valioso que lo descubramos y que nos demos cuenta de dónde proviene ese miedo que estoy sintiendo, de dónde está, de dónde empezó, cómo empezó, con quién empezó, por qué empezó. Y si ese miedo es un miedo que me permite crecer y avanzar, es un miedo natural que está presente en todos los seres humanos. Pero si ese miedo me paraliza, me impide lograr tomar acción y me imposibilita tener más creatividad, me imposibilita ser una persona más consciente y más plena y más feliz, entonces tengo que descubrir si es una fobia que me da terror y horror al hablar de ese tema. Entonces tengo que descubrirlo para poder pedir ayuda de un profesional. Y bueno, pues entonces este es en sí todo el tema de un poquito de resumen de todo lo que hablamos y lo más valioso es con lo que tú te quedas, con lo que tú te quedas para que puedas ser cada vez más plena y más feliz. Porque como dice nuestro programa, yo decido ser feliz porque ser feliz es una decisión de todos los días. Me despido con este programa que vimos hoy, es un tema padrísimo, me encanta, porque sé que cada día vamos a ser unas personas más valientes, más plenas, más felices, pero también sin descartar que todas las emociones están ahí, porque esas emociones nos permiten ser lo que somos y cuidarnos, protegernos y cuidar a los que amamos también.
y a todos aquellos que están con nosotros. No olvidemos eso jamás. Estamos aquí para servir, para ser mejores, para ayudar a los demás y sobre todo para ser muy, muy felices. Fuimos creadas por el creador de todo lo que existe, que nos ama tanto y como correspondencia, lo único que nos pide es eso, ser felices, plenas y compartir a los demás. Que tengan un muy bonito día, que este programa les haya ayudado un poquito más en algo que quizás necesitábamos escuchar y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, porque iniciamos este mes de abril llenas de alegría, llenas de felicidad, porque es un mes en donde festejamos a los niños, pero también recordemos que tenemos un niño nosotros, que ese niño necesita ser festejado todos los días y muy cuidado y muy sanado por nosotras. Que tengan una muy bonita tarde. Nos vemos la próxima semana, el día miércoles a las 5 de la tarde. Que tengan una muy, muy bonita tarde. Hasta pronto.